que clasifica los tributos en tres. Los tributos vinculados con la actividad del Estado, que son la tasa y contribución. Hay cierta vinculación. Los tributos no vinculados, ¿qué viene a ser? Los impuestos. Uno no sabe qué hace el Estado con el impuesto a la renta que vence ahorita los primeros días de abril y que nosotros, personas naturales y empresas, tenemos que pagar. La clasificación tripartita del Código Tributario es esta: tasa, contribución e impuesto. Tripartita 3, tasa, contribución e impuesto. Esto de recursos parafiscales en el Perú no es tributo, esto lo tiene la doctrina, pero en el Perú no es tributo. ¿Qué es un ejemplo de recurso parafiscal? En España, por ejemplo, el recurso parafiscal es la contribución que nosotros hacemos los profesionales a nuestro colegio profesional. En el Perú eso no tiene carácter tributario, ya es opción de los legisladores. En el Perú la clasificación es tasa, contribución e impuesto. En la tasa se requiere la actuación del Estado. A cambio de un servicio o función del Estado es que se paga la tasa. Ese servicio, a diferencia de la contribución, en el caso de la tasa, es de naturaleza divisible y pública, que debería ser gratuito, pero no lo es, por eso te cobran la tasa. Hay vinculación entre lo que hace el Estado y la tasa. Hay una suerte de contraprestación, contraprestatividad le llaman. Esto es sumamente importante y seguramente siempre lo leen en los periódicos. La cuantía de la tasa no debe ser mayor que el costo del servicio que se contrapresta. Tiene que haber una equivalencia. Por ejemplo, hoy creo que las municipalidades ya no dan partidas, ¿no es cierto? Partidas de nacimiento, matrimonio, las da RENIEC, pero una época las daban las municipalidades. Y te pretendían cobrar 100 veces lo que costaba la fotocopia, que era una partida. Y ahí sale el argumento: no me puedes cobrar más que el costo del servicio. Antiguamente, por ejemplo, arbitrios por limpieza pública. El valor del predio era el indicador para el monto que te cobraban por arbitrios. O sea, si era un edificio lujosísimo, tus arbitrios eran mucho más. Pero ¿qué tiene que ver que sea lujosísimo con arbitrios por limpieza pública? Si yo tengo mi fachada de 10 metros, o sea, puede ser un achozo, puede ser lujosísimo, pero son 10 metros. Entonces, fue ahí que quedó claro que el servicio, la cuantía de la tasa no puede ser mayor que el servicio que se contrapresta. Por ejemplo, en el tema de arbitrios, repito, ¿qué tiene que hacer la municipalidad antes de decir cuánto van a pagar las empresas o personas? Cuantificar el servicio anual y lo divide entre la cantidad de vecinos que lo van a pagar a través de una ordenanza. Pero lo primero, y ya se lo exige la ley, es que exista este procedimiento. ¿Cuánto te cuesta prestar el servicio? Y lo divides entre el número de vecinos. Por supuesto que no es tan claro el tema en otros ejemplos de tasas. Tenemos la tasa de seguridad ciudadana, por ejemplo. Seguridad ciudadana. ¿Cuántos llaman a serenazgo normalmente? ¿Cuántas empresas recurren a serenazgo? Personas naturales que viven en propiedad horizontal recurren a serenazgo. Y cada mes o en bueno, hay una liquidación mensual de seguridad, serenazgo, seguridad ciudadana. ¿Cuál es la contraprestación si yo nunca llamo a serenazgo? Es más, en la vida real, según tú, ¿dónde trabaja más serenazgo? ¿Dónde se le requiere más? Si digamos esta es la ciudad de Arequipa, hay una periferia.
¿Dónde se le llamará más? ¿En la parte central de la ciudad o en la periferia? En la periferia, ¿por qué? Y hay más peligro. Entonces, no hay en realidad una contraprestación. Acá cuando aparece, porque esto es seguridad ciudadana, hace 20 años no existía en el Perú. Pregúntenles a sus padres. Esta tasa por seguridad ciudadana que hoy cobran las municipalidades, que no es otra cosa que serenazgo, es nueva. Pero supuestamente, cuando se argumentó, la tasa tiene que corresponder a un servicio. ¿Y cuál es el servicio que me da si yo nunca llamo a serenazgo? Apareció y lo reconoció el Tribunal Constitucional, lo legitimó, mejor dicho, bajo un concepto relativamente nuevo, que es la solidaridad. Que por este principio de solidaridad declaró procedente el hecho de que paguemos serenazgo, seguridad ciudadana a las personas que ni siquiera lo usamos, por solidaridad. Pero vendría a ser la excepción de la regla que en principio la tasa no debe ser mayor que el costo del servicio que se contrapresta. El beneficio o ventaja no es necesariamente esencial el servicio que se requiere. Hay varias especies conocidas, por ejemplo, derechos de tramitación, aprovechamiento de dominio público. Los arbitrios son otra especie de tasa que se cobran por servicio público, alumbrado, limpieza, y licencias que pueden ser las autorizaciones o permisos. Ese es el tema de la tasa, que está destinada a solventar el costo de un servicio. La contribución, que no es lo mismo, la contribución es otra modalidad de tributo, implica que el Estado va a actuar, va a hacer algo, va a haber un gasto de parte del Estado en obra pública, pero tiene un efecto diferencial. Y el servicio no es divisible. Lo que les decía, la contribución de salud no se puede dividir entre el número de aportantes. Habrá un aportante que gasta muchísimo en servicios de salud y otro que nunca ni conoce dónde queda. Siempre va a haber una actuación estatal, un beneficio diferencial a cambio de la contribución. También tiene límite en el costo de la obra, pero este es discutido. Mi ejemplo de la diálisis, o sea, no se va a dejar de preservar la vida de esa persona que recurre interdiario a este servicio porque se excedió en el costo. Entonces, no es tan exacto afirmar que las contribuciones tienen como límite el costo de la obra. El impuesto. La hipótesis de incidencia no es una actuación del Estado, no es la prestación de un servicio por parte del Estado. Es más bien una conducta abstracta que evidencia, que denota capacidad contributiva. Nosotros hemos dicho, ¿qué denota capacidad contributiva según la doctrina en general, que puede haber variado en los últimos años? Pero ¿qué indicadores de capacidad contributiva conocemos? ¿Cuáles? Correcto, renta, consumo o patrimonio. Renta, consumo o patrimonio. No hay un nexo entre el impuesto y el beneficio y la actuación o servicio estatal. La excepción sería obras por impuestos, cuando desde la perspectiva de la comunidad sí hay algo a cambio. Y la cuantía debe ser supuestamente según la capacidad contributiva de la empresa, de la persona.